Bueno, muy buen día para todos. Aquí saludándolos desde Bogotá, Colombia. Una vez más en Astrología con Sebastián Aguirre. Espero que hayan tenido una muy buena semana. Bueno, como les he venido contando a lo largo de esta semana, hoy vamos a hacer cartas astrales de las personas y vamos a ver lo que les he nombrado eh, en programas anteriores sobre el signo ascendente, porque recuerden que el signo ascendente es absolutamente indispensable a la hora de ver un horóscopo y de procurar que las tendencias que hablemos semana a semana, digamos que sean útiles para ustedes. Entonces, bueno, voy a compartirles pantalla y sobre eso voy a empezar a hablar y les voy a enseñar nuevamente cómo se maneja este programa astro.com. Es muy sencillo para que ustedes puedan sacar el signo ascendente. Y vamos a ver un par de cartas, unas tres, ojalá pueda hacer una cuarta carta, hablando precisamente de lo que significa el signo ascendente. Entonces vamos a compartir pantalla. Astro.com es este software gratuito. Entonces, abren su cuenta, yo ya pues la tengo abierta, me lo veo. Bueno, y aquí les abre este menú. Tienen que ir a Free Horoscopes, despliegan ese menú, van a Horoscope Drawings and Data y después van a al segundo que dice Extended Chart Selection. ¿Listo? Ya les abre este menú para poner los datos de la persona. Yo ya como tengo los datos, pues voy a seleccionar una de las personas que nos han escrito. Acuérdense que para poder ver su carta astral nos pueden escribir a contacto@astrologiasebastianaguirre.com. Ahí salen los datos. En el encabezado poner distro carta astral para yo saber que me escriben del programa. Pongan su nombre, de dónde me escriben y sus datos de nacimiento, fecha, ciudad y hora exacta. Y si tienen alguna pregunta puntual, me la pueden hacer y la vemos con la carta. Entonces, vamos a ver algunas de las cartas que les quiero mostrar. Bueno, este es Juan Pablo que nos escribe desde Miami. Aquí les recomiendo donde dice Chart Drawing Style, poner Web Default Style. Y ahí no tienen que mover nada más. Acuérdense que ponen, para adicionar a una nueva persona, se me olvidaba, ponen Add New Person. ¿Sí? Hagámoslo ahí como para que vean. Les despliega este formato donde ponen el nombre. Pueden poner el nombre aquí y los apellidos acá, o el nombre y los apellidos acá. Ponen el género, la fecha, día, mes y año. Y aquí la hora de nacimiento. La hora les sale 1 AM, 2 AM, tan, hasta 1 PM, es decir, le sale AM y PM. Aquí los minutos, aquí ponen el país y aquí finalmente ponen la ciudad. Y ahí ya cuando todo esté listo le ponen continuar. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a la carta de Juan Pablo Telles. Aquí ponemos click here to show the chart y listo. Nos despliega este mapita. ¿Qué es este mapita entonces? Este mapita es como una radiografía de cómo queda alineado el cielo cuando uno nace, dado estos datos de nacimiento que les comento. Y en últimas, la carta astral es como una guía para la vida. ¿Sí? Si entendemos nuestra carta astral, nuestra vida como una película o como una historia que venimos a recorrer, la carta astral es como ese mapita que nos entrega y que nos da información de nuestro camino, pues de alguna manera para servirnos de él y para aprovechar mejor nuestro camino de vida. Yo lo llamo mucho, entonces es como que aprender la carta astral es como aprender el GPS de la vida o aprender el Waze de la vida. Antes, cuando uno no tenía un GPS, digamos que llegar a algún lugar era complicadísimo, uno tenía que saber muy bien de direcciones, a veces le decían, si se iba uno para un paseo o algo, entonces coja la vía tales,
después métase a la derecha por un destapado, después sigue 5 kilómetros, se encuentra con un árbol de cocos y por allá después de una llegada. Direcciones medio complicadas, ¿no? Uno tenía que esforzarse mucho. Ahora con el GPS o con un Waze uno le indican por dónde ir, de dónde puede hackear un trancón, dónde quedan gasolinerías, dónde hay restaurantes, dónde hay peajes electrónicos, dónde pueden haber policías y reducir la velocidad. Tal cual es la carta astral. Es un mapita de instrucciones y quien se sabe sus instrucciones, digamos que tiene más herramientas para aprovechar su vida mejor, entender su propósito, a qué viene, y también digamos que es una herramienta no solo de autoconocimiento, sino también de mejoramiento personal y, de, y que nos da una información más precisa para tomas de decisiones en particular. Entonces, terminando eso, me disculpan si oyen por allá alarmas, se están despertando alarmas por todos lados, no tengo ni idea. Bueno, entonces el signo ascendente, ¿por qué es importante? Porque se da con la hora y el lugar de nacimiento, es decir, con esas coordenadas espaciotemporales. La carta astral, ¿cómo es ese mapita? Me muestra dónde quedan alineados los planetas en el cielo. Los planetas son estos simbolitos que son como personajes de una película de nuestro inconsciente, pero también de nuestra vida concreta, puede simbolizar personas, experiencias. Y quedan alineados en unos lugares en el cielo que se llaman los signos del zodiaco. ¿Sí? Esta persona es Piscis. De hecho, estamos en la época de Piscis todavía. Pero por su hora de nacimiento nos da este eje donde dice AC. Ya se los dibujo. Donde dice AC, que es el ascendente. Simbólicamente el ascendente, ¿qué es? Es por donde ascienden los planetas. Simbólicamente es como las 6 de la mañana, donde vemos que asciende el Sol, ¿sí? Pero también por la tarde donde van ascendiendo los planetas, ¿sí? Acuérdense que los planetas salen por el este y se esconden por el oeste. Y de acuerdo a la hora de nacimiento me da una energía, un signo ascendente. En este caso me da el signo ascendente Piscis. Si entendemos la carta astral como un mapa que le dan a este protagonista de la historia Piscis, que viene a vivir unas experiencias, el signo ascendente es como el tipo de camino que viene a recorrer. El tipo de camino que viene a recorrer. Es decir, las cosas como que le llegan por destino, cosas que tiene que aprender, tiene que aprender. Es como cuando uno se va a algún lugar por la carretera A o por la carretera B, así llega al mismo lugar, puede que le aparezcan cosas diferentes en ese camino, pero también es como me proyecto y por lo tanto también que puedo llegar a traer, porque también tiene que ver como con el carrito, si hacemos esta metáfora, con el carro en el que estamos montados. Si estamos en una super camioneta, pues no sé, andamos mucho más rápido, nos sentimos más seguros, podemos meternos incluso a vías destapadas, porque el carro está hecho para eso. Pero de pronto nos puede tocar otro carro que puede ser un carro viejito, ¿sí? Que se va a cada rato, ¿sí? Que no anda rápido. Entonces, pues digamos que eso también nos hace que vivamos ciertas experiencias en la vida y que atraigamos también otras experiencias. Entonces, a pesar de que esta persona es Piscis, ¿Piscis qué es? Piscis es el signo de los soñadores, de los médicos, de la música, de la estética, del arte, de la espiritualidad. Tiene que ver con los pies. Piscis son los pies, por eso son dos pescaditos. Son personas, diría yo que es el signo más evolucionado de todos. Vienen, propósito es como aprender a dejar el ego atrás, ¿sí? A entender que hay una misión más importante que la importancia personal. Mientras que el signo Sagitario, que es su ascendente, que es el caminito que recorre, tiene que ver con todo lo internacional. Sagitario es el signo, entre otras, una de sus simbologías es el centauro. Y el centauro tenía una flecha, un arco apuntándole al cielo. Sagitario son los guías, son los que tienen un conocimiento que vienen a compartirlo, ¿sí? Muchas veces son personas que Sagitario tiene mucho que ver con los sistemas de creencia, con la fe, con la ley. Muchos sagitarianos tienen que ver con la justicia y con la ley. ¿Por qué razón? Porque Sagitario, se me olvidaba contarles eso, cada signo del zodiaco está asociado a un planeta astrológico. Y el planeta de Sagitario es Júpiter, que parece un 4.
Júpiter en la mitología, para entender de astrología, toca saber mucho de mitología para entender cómo esas historias y a qué venimos. Júpiter era nada más ni nada menos que el dios de los dioses. Es decir, era el máximo dios omnipotente, omnipresente y que guiaba tanto a los dioses como a los humanos y era el que ejercía la ley divina. Él decía qué tocaba hacer, qué no tocaba hacer, juzgaba, castigaba y también daba beneficios tanto a los dioses como a los humanos. Entonces, esta flechita de Sagitario simboliza al guía. Pues, Júpiter era el máximo guía de todos. Y como era el que ejercía o dictaba la ley divina, pues inevitablemente en la vida concreta, Sagitario tiene que ver con la justicia y con la ley, ¿sí? Repito, puede tener que ver mucho con abogados, con gente que está vinculada a impartir ley, pero también Sagitarios son, repito, los que vienen a enseñar cosas y a conducir, eh, a, a enseñarle cosas a colectivos, ¿sí? Y a indicarles para dónde va el tema, como la flechita. Si la flechita va para allá y nos dicta dónde es el baño, pues uno va hacia allá. Y eso es, digamos, una de las misiones del Sagitario. Sagitario, como tiene que ver con todo lo del extranjero, pues también pueden ser personas que en algún momento de la vida atraen temas del extranjero, porque se pueden ir a vivir por fuera del país. En este caso, Juan Pablo nace en Cali, si no estoy mal, pero vive fuera de su país. Pero también Sagitario, por tal razón, tiene que ver muchas veces con temas digamos, de carreras internacionales, es decir, diplomacia internacional, negocios internacionales, temas de importaciones y exportaciones, pero también tiene que ver mucho con gente, repito, que viene a enseñarle a otras cosas. Los sagitarianos a veces tienen como ese sentido de buscar un guía, es decir, o un sistema de creencias, entonces pueden acercarse a temas filosóficos, religiosos, es como si estuvieran buscando un maestro, pero la realidad es que ellos tarde o temprano se van a volver maestros de otros. No en vano muchos sagitarianos a veces son personas que por alguna u otra razón están ligados a temas académicos o dan conferencias eh, o tienen un punto de vista, digamos, macro de la realidad que terminan imponiéndolo no necesariamente negativamente, sino terminan imponiéndolo en un colectivo, en un grupo, porque son personas que tienen una visión clara de hacia dónde va el mundo y la realidad. Sagitario, entre otras, también porque tiene que ver mucho con el extranjero o con el expandir las fronteras. ¿Qué es el extranjero? Pues vivo en algún lugar local, pero tengo la necesidad de conocer más allá del mundo. ¿Qué hay más allá de lo que tengo enfrente y en el aquí y en el ahora? Y eso tiene que ver mucho con unas historias, con las historias mitológicas del dios Júpiter, porque el dios Júpiter era súper exagerado. Todo era en grande, todo era en grande. No en vano el planeta Júpiter en el sistema solar es exageradísimamente grande. Es el segundo cuerpo más grande del sistema solar después del Sol, ¿sí? Júpiter, acuérdense que tiene que ver con el protector, es el protector y el benefactor de los dioses y de la humanidad. Y miren lo curioso, en la astronomía Júpiter es un protector del sistema solar, porque es tan grande que su poder de gravedad, digamos que atrae a todos los meteoritos o todos esos detritos que hay de piedras que eventualmente, si no tuviera ese poder de atracción tan grande de este planeta, podría llegar y destruir la Tierra, y llegar meteoritos y pues generar un problema muy grave como el que pasó hace millones y millones de años con la extinción de los dinosaurios. Entonces, miren cómo todo se va juntando también, la mitología, la astronomía y la astrología. Bueno, y Júpiter era un dios, era el dios de los dioses, repito, era el dios como ejemplar, estaba casado con la diosa Hera, y era el que impartía la justicia, y en teoría el que hacía cumplir la ley, pero él a veces se pasaba la ley por la faja, porque era absolutamente mujeriego o era súper hedonista, buscaba placer, y como él hacía la ley, pues a veces estaba por encima de la ley. Entonces, a pesar de que, digamos que en esa cultura, pues, la grecorromana me refiero, pues se honraba al matrimonio, todo ese tipo de cosas, Júpiter
era bastante infiel. Entonces estaba picando por aquí, por allá, con otras diosas, con humanos, incluso también tenía a veces relaciones con otros hombres o con otros, con jóvenes. Hay una historia que después les contaré después que tiene que ver con el mito de, de, de Ganímedes, que era un joven como andrógino. Y entonces, digamos que eso tiene que ver, hay veces con infringir la ley. Como él estaba por encima de la ley, pues no importaba meterse con otras mujeres. Y eso también nos habla un poquito de la necesidad de expandir las fronteras, de simbólicamente para bien o para mal no quedarse en el aquí y en el ahora, porque él tenía el matrimonio perfecto, la diosa perfecta, la diosa reina, pero siempre estaba buscando lo que no se le había perdido. Es decir, siempre el Sagitario y Peces tiene como una sensación de insatisfacción del aquí y el ahora, que hay veces puede generar ciertas molestias, ¿no? ¿Por qué no estoy contento con lo que tengo? Porque siempre quiero más. Pero ese mismo obstáculo es lo que le permite romper las fronteras del conocimiento, ¿sí? No quedarse en el aquí, en el ahora, sino ir, dejarse ir, conocer otras culturas, dejar lo local, conocer gente que tenga otros sistemas de creencia. No en vano, hay veces los sagitarianos, repito, pueden ser personas que empíricamente les da por estudiar o por conocer otros sistemas de creencia, hinduistas, budistas, científicos incluso. Sagitario también tiene que ver mucho con la ciencia. Entonces, digamos que esta persona, a pesar de que es Piscis, que es lo que les he contado, pues por probabilidad o por tendencia va a tener que aprender a tener un sistema de creencias propio y que tarde o temprano una de sus visiones va a ser compartirlo con la humanidad. Repito, a veces los sagitarianos tienen que ver mucho con la academia, pueden ser profesores, pueden ser gente que eventualmente empieza a dar conferencias, eh, tiene que ver con los que escriben también temas académicos, por ejemplo. Bueno, recuerden entonces que por eso es muy importante el signo ascendente, porque cuando veamos los pronósticos semana a semana, ustedes tienen que ponerle cuidado no solo a su signo solar, en este caso Piscis, sino también a su signo ascendente Sagitario. Diría yo incluso, le repito, que es más importante ver nuestro signo ascendente para los pronósticos semanales. Bueno, eso por ese lado. Vamos con la siguiente persona, Andrea Zambrano, que nos escribe desde California. Y Andrea es de Quito. Bueno, miren, aquí se repite ese signo Piscis. Entonces, a pesar de que Andrea es Acuario, el signo de lo poco convencional, del futurista, del que cree en los aliens, de que cree en las cosas absolutamente diferentes, de los que rompen el status quo. Acuario tiene que ver mucho con el que rompe y quiere cambiar y modificar la vida. Esa es una de sus misiones en la vida, ¿sí? Ser diferente. Y hay veces ser un poquito transgresor de las normas, que eso puede ponerlos, hay veces como en problemas con la sociedad. Algo muy importante, el signo de Acuario está representado por estas olas o estas onditas. No se dejen confundir, no son olas, son ondas electromagnéticas. Acuario rige el espectro electromagnético, por eso Acuario tiene que ver mucho con los temas de progreso, de ciencia y tecnología, de redes sociales, de televisión, de comunicación a distancia, de la telepatía, bueno, un sinfín de cosas. Sin embargo, esta persona, por su hora de nacimiento, es ascendente Piscis, que es el siguiente signo. Piscis, como lo decía en la carta pasada, Piscis es el signo casi de volver a la fuente, de volver al origen. Digamos, desde un punto de vista como esotérico, hablan que es casi que volver a Dios o al paraíso terrenal. ¿Por qué razón? Porque Piscis, digamos que simbólicamente representa el mar, la inmensidad del mar, la profundidad del mar. El mar en muchas culturas está asociado con el inconsciente, porque es algo que vemos en la superficie, pero el mar es absolutamente profundo y ni siquiera conocemos todos los secretos que tiene guardado el mar. Recuerdo que les dije en un programa pasado eh, que parece que han explorado más el espacio
que lo que hay en el mar. Imagínense todos esos secretos que pueden haber ahí. Y Piscis tiene que ver con volver como al origen y a lo perfecto, ¿sí? Entonces, y como perder es decir, donde no hay límites, donde todo se vuelve uno, ¿sí? Por eso es como volver al origen o simbólicamente a Dios, o ese centro energético universal, como quieran llamarlo. Digamos que la astrología no pelea con ninguna creencia ni con ninguna religión, para que lo tengan claro. Es un conocimiento sincrético. Entonces, una manera de entender Piscis es, uno puede coger una gotica de agua, ¿sí? Y la ve, la puede medir, la puede cuantificar. Pero si esa gotica de agua la metes en el mar, esa gotica no la vuelves a encontrar nunca. Entonces, por eso Piscis es como la masa, como el todo, como la composición de que cada parte se vuelve en el todo. Sí, eso tiene que ver mucho también con las nuevas teorías o hipótesis de la física cuántica, donde dice que todo está conectado, todos somos parte de uno. También en muchas religiones se habla de eso, ¿no? Dios está dentro de nosotros, todos somos parte digamos que de un organismo súper universal y todos estamos conectados, tiene también que ver con la conciencia universal. Piscis tiene que ver mucho con eso. Entonces, como Piscis es casi que volver al paraíso terrenal, pues eso tiene que ver a veces como con lo irracional, ¿no? Un paraíso es algo utópico, fantasioso, eh, mm, perfeccionista, espiritual, como más allá de la realidad, es algo como metafísico. Entonces, por eso Piscis tiene mucho que ver con las cosas que no son concretas y no son racionales. El pisciano de ascendente como propósito viene muchas veces a conectarse con o a dejarse llevar por las olas, ¿sí? Por la intuición. Piscis es el signo asociado a la intuición, al amor universal, al querer salvar a la humanidad, al querer sacrificarse por otros. Repito, es como la renuncia del ego. Siento que tengo una misión más importante que sobrepasa los límites de mi yo personal. Una de las cosas más complicadas en este mundo que nos exige mucho día a día, identificarnos con lo que soy yo y a imponer mi propia creencia, mis intereses. Y eso tiene que ver mucho con la historia de Jesucristo. Por eso es que estamos en la era de Piscis, estamos como en el lapso entre la era de Piscis y la era de Acuario. Y no es casualidad que la era de Piscis empezó cuando históricamente nace Jesús. Creamos o no en ese tema, sea verdad, sea histórico o sea una mitología. No en vano, digamos que a Jesús lo llamaban el pescador de hombres, ¿no? Todos sus discípulos eran pescadores. Él una vez salvó una comunidad pescando muchos peces, ¿sí? Y le dio de comer pan y pescado a esta comunidad. No en vano, pues Piscis son dos pececitos. Mm, y digamos que esa historia mitológica de Jesús, que era una persona espiritual, como un Dios encarnado, que le dolía al mundo, le dolía la realidad, quería salvar a todo el mundo. En últimas, la enseñanza más importante es el que hizo un sacrificio de su ego y de su importancia personal por un bien comunal o superior, que era salvar a la humanidad. Entonces, por eso el pisciano a veces va a aprender, el pisciano de ascendente va a aprender eso en la vida, ¿sí? A entender que lo material y lo concreto y veces no es lo más importante, ¿sí? A entender o incluso tiene esa creencia que tiene una misión de salvar a otros. No en vano Piscis, por ejemplo, tiene que ver mucho con los temas de fundaciones y de ayuda al desprotegido, a los enfermos. Piscis tiene que ver mucho también con la medicina, con los médicos. Piscis es el signo de la curación. Pero también como tiene que ver con esos lenguajes irracionales espirituales, son personas que pueden coger un camino espiritual, eh, personas que en algún momento, pues no sé, se interesan por el yoga. A veces pueden ser personas que son esponjas psíquicas, sienten mucho lo de los otros y tienen que tener mucho cuidado con eso porque tienen que aprender también a poner límites con los otros. El dicho de doy la mano y me cogen hasta el codo, eso tiene que ver mucho con Piscis, porque como quieren fundirse con todo y salvar a todo el mundo, pues hay veces a los que salvan, pues ellos terminan siendo los malos. Esa también es una historia simbólica de lo de Jesucristo. Él termina siendo crucificado por querer ayudar a otros. Pero repito, como tiene que ver con esos lenguajes fantasiosos, espirituales, de otros mundos irracionales, tiene que ver mucho con el arte,
Con la música, Piscis es el signo de la música. Hay una historia mitológica de un dios que se llamaba Dioniso, y era un dios, y otro que se llamaba Orfeo, y esos son dos representantes del signo de Piscis. Orfeo era un músico que encantaba a todo el mundo con la música, digamos que los metía en unos estados alterados de conciencia. Piscis, acuérdense que tiene que ver con la necesidad de conectarse con otros mundos. Entonces pueden ser personas también que vienen a experimentar eso, la música, eh, el baile, la danza y los temas espirituales, entre otros, o los temas de ayuda a otros. Piscis, también muy importante lo que les digo, son personas que en algún momento de la vida les va a decir, oye, usted no sea tan racional, sino tiene que aprender a dejarse llevar por la intuición. Y eso tiene que ver con los peces, ¿no? Los peces en algún momento se tienen que dejar llevar por la corriente, ¿sí? Hay peces, salvo los salmones, que no pueden luchar contra la corriente. Entonces, pues, ¿qué hacen? Fluyen con la corriente, es decir, se dejan llevar por las situaciones, se dejan llevar por la intuición, no miran todo racionalmente, ¿sí? Porque hay veces, cuando uno está en un problema, mirar los temas racionalmente, y cuando no hay posibilidad de cambiar las cosas, la única manera de no atormentarse y dejar que las cosas fluyan es dejar que el momento pase. Como las olas, cuando uno está, hay veces también en el mar, ¿no? Y gente de pronto que no sabe nadar mucho, si se pone a nadar en contra de las olas, pues termina perdiendo su energía, eh, y se puede ahogar. Mientras que las personas que saben, ¿no? Dejan que la persona se relaje, hace que la persona se relaje y que las olas lo vayan llevando, ¿sí? Hasta que lo escupan en algún lado. Entonces eso tiene que ver mucho, mucho con el ascendente Piscis. Aquí voy a complicarlos un poquito, pero es sencillo. Y acuérdense que les he dicho que cada signo está relacionado con un planeta. Acuérdense que esta persona les dije que nos escribe desde Los Ángeles. Esta persona es ascendente Piscis. Y Piscis tiene que ver con un planeta que se llama Neptuno, el dios de los mares. El dios de los mares, que vivía en dos realidades. Tenía su reino Atlantis debajo de ese mundo mágico, pero también a veces salía a la superficie. Y Neptuno está en un signo que se llama Sagitario, y en un sector de la carta que se llama la casa 9. Se me olvidaba decirles eso. Con la hora de nacimiento, que no solo nos da el signo ascendente, sino también nos da estos espacios que se llaman las casas astrológicas. Las casas astrológicas son como los escenarios de una película, y ese escenario es donde se ven temas de la vida concreta de la persona. Neptuno, que representa a esta persona, a Andrea, porque viene de su ascendente Piscis. El ascendente me habla de, acuérdense, de lo que puedo llegar a traer por destino, o lo que tengo que aprender, pero también me habla incluso del físico de la persona. Neptuno está en el signo de Sagitario, que si se acuerdan, si que lo vimos en la carta pasada, tiene que ver con el extranjero, pero además está en la casa 9, que es el sector donde uno estudia temas del extranjero. Es decir, esta persona, como quieran llamarlo, antiguamente lo llamaban por destino, yo lo llamo más por tendencia, por probabilidad. Esta persona tiene más tendencias que otras por su hora de nacimiento de vivir en algún momento de su vida fuera de su país, aprendiendo también muchas cosas de culturas diferentes, de nuevos sistemas de creencia. Hay veces meterse, repito, en temas también medio espirituales, porque tanto Piscis como Sagitario tiene que ver mucho con las creencias, ¿sí? Con qué hay más allá de lo concreto y lo real. Bueno, listo por ese lado. Vamos con una cuarta persona, Carolina Sanders. Carolina Sanders. A ver, buscamos acá. Aquí acuérdense que como yo ya tengo los datos metiditos, busco aquí en este buscador, y le pongo Go y ya me aparece la carta. Bueno, borramos aquí, despejamos esto. Esta persona nace en Miami, y por su hora de nacimiento, miren, otra vez, pues es una sagitariana. Por su fecha de nacimiento es una sagitariana. Ya sabemos lo que es un poco Sagitario. Pero de ascendente, por su hora de nacimiento y su lugar de nacimiento, le queda ascendente Tauro. ¿Qué es el ascendente Tauro? ¿O qué viene a experimentar y aprender esta persona? ¿Qué viene a experimentar su espíritu? Que el espíritu también es simbólico del sol.
que viene a experimentar la persona Tauro. Tauro es un signo de tierra y fijo. ¿Qué significa eso? Cada signo del zodiaco está asociado como a una estación del año. Hay 4 estaciones, pero realmente como cada estación se divide en 3 momentos más específicos. Y la época de Tauro es la época de la mitad de la primavera, donde en los países que tienen estaciones es donde se está materializando o volviéndose realidad la luz del sol, es decir, se está materializando la naturaleza. Por eso Tauro tiene que ver mucho con todos los temas de naturaleza, de lo rural, y la primavera, ¿qué pasa ahí? Exuberancia de todo. En el invierno no había nada, y en la primavera, y sobre todo en la mitad de la primavera, de repente es, uy, tengo de todo, hay abundancia de cosas. Pero antiguamente, es muy importante saber eso también, la astrología era como un reloj cósmico. Ellos no tenían relojes como nosotros y no podían medir el tiempo con exactitud, y para eso tenían unos templos mirando al oeste, pirámides, como unos relojes solares, donde cuando el sol volvía y aparecía por una ventanita cada cierto tiempo, ellos sabían que empezaba un nuevo ciclo de la naturaleza, que volvía la primavera, que iban a volver los animales, la comida. Entonces, digamos que era como un salvador. El sol por eso también es un salvador en muchas culturas. Y en la época de Tauro, es decir, cuando el sol aparecía antiguamente, o cuando amanecía el sol y atrás ellos sabían que estaba la constelación de Tauro. Obviamente no se ve, pues, porque el sol tapa las estrellas. Eh, Era la época donde ellos sabían que ya tenían que sacar al toro o a la vaca a arar la tierra. ¿Qué significa eso? Por eso Tauro es el símbolo del trabajo, la productividad. Digamos que también tiene que ver con los negocios, tiene que ver con lo que adquiere valor, y en la vida real tiene que ver, pues, con los intercambios monetarios o con el dinero y con la banca incluso. Acuérdense que Tauro es símbolo de prosperidad y abundancia en muchas culturas. Por eso, digamos, en la cultura hindú se adora mucho a la vaca. En muchas historias de los mitos grecorromanos también se habla mucho, o Júpiter se convirtió en vaca alguna vez. Digamos que el fenómeno de la vaca está en muchas culturas, en la cultura egipcia también, en culturas orientales también. Y entonces, no en vano, por eso hay un toro en Wall Street, que es el centro financiero del mundo, donde se mueve casi que toda la plata del mundo. ¿Por qué razón? Porque eso es como un amuleto, ¿sí? Que atrae prosperidad. Así como algunos cogen la patica del conejo, el toro es símbolo de prosperidad y productividad. ¿Por qué razón? Porque entonces en esa época, repito, a pesar de que la naturaleza nos estaba proveyendo de todo, pues sacaban el toro para arar la tierra y para producir más. ¿Con el fin de qué? De acaparar o de tener más. La palabra de Tauro es yo tengo. Viene a materializar cosas. Pero entonces también ahí empieza digamos que el fenómeno de tener o acaparar y de tener propiedad privada. ¿Por qué razón? Porque en esa época las culturas ya podían establecerse en ciertos lugares, porque sabían que tenían unos meses de sol, pero tenían que cuidar lo sembrado, ¿no? Es decir, ya dejaban de ser nómadas por un momento. Entonces, por eso Tauro también tiene que ver con la tierra y con la propiedad privada, pero también con los excesos porque entonces en esa época pues ellos trabajaban, sembraban para tener más de lo que necesitaban, como tener un stock de comida para la época de las vacas flacas, que eran los meses de invierno. Entonces, en ese sentido, Tauro, repito, viene a aprender de la estabilidad, viene a aprender de ser productivo, del trabajo, de aprender que todas las cosas tienen un proceso, ¿sí? Y que todo no es ya. Cuando uno siembra, tiene que trabajar todos los días y esperar a un resultado unos 6 meses después. Eh, una simbología también de eso es una de las características de la vaca, que dicen que tiene como 4 estómagos. Realmente no tiene 4 estómagos, pero tiene como 4 procesos digestivos. Y ese proceso digestivo se demora mucho. Ellas mascan así, se demoran resto, todo el día, y se demoran en hacer el proceso digestivo muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, simbólicamente, al Tauro la vida le va a exigir a entender que, repito, que
no todo es rápido, que todo tiene su proceso, pero que todo también se termina materializando con el tiempo. Entonces, por eso el Tauro le va a enseñar lecciones de paciencia a la persona, lecciones de saber que todo se construye paso a paso, momento a momento. Pero como también tiene que ver con la materialización de la realidad y del sol, son personas que vienen a mostrarse los 5 sentidos, es decir, lo práctico y lo concreto, lo pragmático. Una de las palabras también de Tauro es el ver para creer, ¿sí? Muéstreme. Ah, si usted no me comprueba esto, pues no existe, porque yo necesito olerlo, verlo, entenderlo, que me sepa, que lo pueda coger. Entonces, los taurinos vienen también mucho a experimentar digamos que esa necesidad de aprender el mundo por medio de lo concreto. Por eso nos tienen los 5 sentidos, ¿sí? ¿Por qué? Repito, porque Tauro es el signo de la materialidad, es el signo de la materialidad. Tauro, se me olvidaba, también cada signo tiene que ver con temas de salud. Por último, Tauro en el ascendente y como el ascendente también tiene que ver con el cuerpo de la persona. Carolina podría llegar a tener temas de Tauro. Tauro con qué tiene que ver el cuerpo, tiene que ver con todo el cuello, con las vértebras cervicales, con la amigdalitis, con todas las itis, inflamaciones del cuello. También tiene que ver con las cuerdas vocales. Y también tiene que ver con el sistema endocrino, entonces también con los desórdenes, digamos, de grasas, todo ese tipo de cosas. Un ascendente Tauro a veces tiene que tener cuidado con la alimentación y con el sobrepeso o con el exceso de grasas. Y también tiene que ver con la tiroides, con la glándula tiroides, que es la que regula el sistema, parte del sistema endocrino. Entonces, eso tener en cuenta porque cada signo, al ser un lenguaje simbólico, tiene muchas asociaciones. Entre ellas, Tauro tiene esas asociaciones con el tema salud. Bueno, listo por ese lado. Esta persona también le adelanto por ahí un tema de cosas. Sí es muy probable que alguna de sus parejas o alguno de sus amores no sea de su país de origen. Esta persona nace en Miami, pues puede que su persona sea, su pareja sea de Costa Rica, eh, inglés, australiano, qué sé yo, ¿sí? Porque tiene a un planeta que se llama Venus, que es el planeta asociado a su signo Tauro, en el signo de Sagitario. Eso a veces promete que la persona puede llegar a tener un amor. Venus es el símbolo del amor sagitariano, es decir, de otra cultura o de otro país lejano. Bueno, y creo que nos alcanza el tiempo para ver una última cartica, un último ascendente. Recuerden que si quieren hacer su carta astral, me pueden escribir al mail que aparece en pantalla. Háganse fan, síganme en mis redes, me encuentran en Instagram y en Facebook como @sebastrológico. Y también pueden meterse en mi página que se llama astrologiasebastianaguirre.com, donde pueden ver todos mis servicios para hacer la carta natal. Uno puede hacer la carta natal a los niños, se llama la carta astral infantil, comparación de cartas con pareja, con socios, para orientación profesional, para saber cuándo hacer firmas de contrato. Es decir, la astrología aplica para todo, tanto a nivel espiritual, entendimiento de nuestro propósito, pero también para la vida concreta. También hay cursos y hay unas charlas muy chéveres de los dioses mitológicos, siendo los dioses como esos personajes de nuestra mente que deciden nuestro destino. Eh, y también pueden escribir al WhatsApp directamente. ¿Ok? Bueno, vamos con la última carta. Nidia. Vamos con Nidia. Nidia nos escribe de Queens. Nos escribe desde Queens. Y esta persona, pues miren, esta persona nace en Turbo, Antioquia, Colombia. Y miren, es Tauro. ¿Y dónde le queda el sol? Acuérdense que ya hablamos de los espacios de los escenarios de la carta. Y el sol le queda en el escenario casa 9, que es la casa del extranjero. Es decir, esta persona por tendencia, por destino, por probabilidad, como quieran llamarlo, está destinada o tiene más probabilidad de vivir fuera de su país de origen. Pero además tiene a Venus, que es el amor, en su signo Tauro y en el signo y en la casa del extranjero. Es decir, esta persona también es muy probable
que en algún momento de su vida tenga temas afectivos o le guste más la gente de otros países o literalmente tenga una pareja que no sea de su país de origen. Y aquí le soplo una cosita más. Tiene un planeta que se llama Mercurio. Mercurio en la astrología es simbólico de todos los procesos intelectuales e incluso de las cosas que puede llegar a aprender o a estudiar la persona. Esta persona de pronto es muy probable que haya hecho algún cursito o que de pronto se haya ido a estudiar o que le favorecería es estudiar fuera de su país. Aprender, Mercurio tiene que ver con todos los procesos de aprendizaje. Y esta persona es ascendente Virgo. Y además le queda la luna ahí absolutamente alineada a su signo ascendente Virgo. Bueno, por ahora solo vamos a hablar del ascendente. ¿El ascendente Virgo qué es? El ascendente Virgo está asociado en el ciclo de la naturaleza con la recolección de la cosecha. Antiguamente, al parecer, salían las mujeres vírgenes, de ahí la palabra Virgo, a recoger la cosecha. Y entonces era una época de trabajo, de ser muy ordenado, muy preciso, muy minucioso, ¿sí? Porque tenían que recoger la cosecha rápidamente para que no se los pudiera, tenían que separar el buen alimento o el que estaba bien del alimento que podía llegar a pudrirse, secarlo, luego empaquetarlo, contar cuánto tenían, con el fin de prever si contaban con lo suficiente para la época de las vacas flacas. Por eso tiene que ver Virgo con la previsión y con el análisis y con la inteligencia muy práctica. La inteligencia es al servicio de algo concreto, no de ser poeta, no de ser matemático, no de cosas intangibles, sino utilizar la inteligencia para procesos, para sistematización de información, eh, para temas prácticos, para temas prácticos. No en vano, también Virgo, por ejemplo, es el signo de los panes y la panadería, porque antes se recogían los cereales en esa época, o en otras culturas el maíz, y con eso pues se hacía ¿qué? Pues se hacía pancito, ¿sí? Virgo tiene que ver con el pan, con las panaderías. Pero Virgo también tiene que ver mucho con los temas de bienestar, salud, alimentación, higiene y orden. Hay una historia que tiene que ver con una diosa que se llamaba Astrea, que es una de las diosas simbólicas del signo de Virgo, la que tiene las espigas de trigo. Y esta diosa era perfecta. En esta historia mitológica se habla, o en muchas culturas se habla de unos dioses que crearon a los humanos y que había una época donde los dioses convivían con los humanos. Eso tiene muchas simbologías. Puede ser que en una época los humanos eran más espirituales, estaban más conectados con sus personajes del inconsciente. Pero bueno, desde la mitología nos contaban que convivían y que los humanos eran más avanzados, no eran malos, vivían mucho tiempo, no se enfermaban, vivían como 2000 años. Eh, eh, Estaban más cercanos a la divinidad. Pero los humanos con el tiempo empezaron a involucionar. Y ya cuando se volvieron, cuando llegaron a la edad de piedra, que tiene que ver con la edad de bronce, de hierro, que tiene que ver con la época, con el símbolo de Aries, o el signo de Aries, que tiene que ver con las guerras, pues los humanos, digamos que se alejaron totalmente de su conexión con la divinidad y se empezaron a enfermar, a morir, a matar, se volvieron malos, codiciosos, con sed de poder. Ahí es donde empezaron todas las guerras, las conquistas. Tiene que ver mucho con la época romana, con la época de Genghis Khan, bueno, con todos estos grandes conquistadores, Alejandro Magno, en fin. Y esta diosa perfecta, divina, inteligentísima, inmaculada, eh, digamos que todas las cualidades de la perfección, dijo, uy, yo amo a mi creación, pero yo no me quiero volver humana, ni untar de humanidad. No me quiero enfermar, no quiero morirme, no quiero eh, volverme mala, todo ese tipo de cosas. Y esta diosa decide devolverse a los cielos y se vuelve la constelación de Virgo. Todo tiene una correlación, hay una sincronía. Le repito, desde la ciencia hablan de un campo unificado de energía. Y por lo tanto, eso tiene que ver mucho también con la astrología, es difícil de entenderlo, pero todo es sincrónico. Entonces, Virgo como tal, estas personas como propósito o por aprendizaje vienen a aprender mucho también de temas de higiene, orden y salud. Virgo es el signo de veces de los hipocondríacos, ¿sí? De los que son súper ordenados. Su closet está así perfecto, ¿sí? Si les mueven algo, les da un toque, un trastorno ahí como de obsesivo compulsivo, pero porque vienen a aprender del orden, ¿sí? Vienen a aprender de un sentido de la perfección de las cosas en un mundo que es imperfecto. Eso también es una gran contradicción,
porque el mundo les va a exigir perfección y muchas veces cuando uno tiene esa necesidad de buscar la perfección perdida en un mundo que es imperfecto, pues pueden haber muchos temas como de obsesión, ¿sí? De ir mucho al detalle y a la minucia, que eso puede ser favorable para algunas cosas, pero para otras no, porque puede dar un nivel de autoexigencia muy grande y mucha crítica consigo mismo, mucha autocrítica. Entonces, no me quedó perfecto, me quedó esta linecita me quedó así un poquito más desviada y me toca entonces volver a hacerlo, o se quedan con eso ahí obsesivamente. Por destino, lo que les digo, o por probabilidad de pronto esta persona puede que esté asociada a temas de higiene y salud. Sí, es que es enfermera, trabaja en un hospital, así sea una administradora de empresas, por ejemplo, que tiene que ver mucho con el signo de Tauro. Por eso que Tauro tiene que ver con la productividad y con los recursos. Entonces puede que por esencia esta persona venga a temas de administración de recursos, hacer crecer recursos, administrar recursos, pero puede que le venga por destino, de pronto lo hace en un hospital porque tiene que ver con la salud. Bueno, eso por ese lado. Vamos terminando, dejo de compartirles pantalla para despedirnos. Espero que hayan aprendido un poco del tema. Acuérdense que es vital para las proyecciones que haremos semana a semana, que sepan sus signos ascendentes. Espero que hayan aprendido un poco ese manejo del programa para sacar su signo ascendente. Trataré de hacerlo semana a semana para que se vayan familiarizando el tema y la gente pues que se conecte después o empiece a ver el programa eventualmente, siempre tengan claro que eso es muy importante. Muchas gracias por estar conmigo y para mí un placer poderos acompañar. Y recuerden que si quieren hacerse su carta astral, que ya es el mapa de su vida en concreto, donde uno puede estudiar temas espirituales, de autoconocimiento, psicológicos, temas de compatibilidad de pareja, qué me sirve más a nivel profesional, con qué me podría ir mejor financieramente, todos los temas de relacionamiento con los hijos, en general, toda la estructura de lo que conforma la vida de un ser humano, me pueden escribir a los datos en pantalla, a mi WhatsApp, a mi mail. Acuérdense que también síganme en redes, tanto en Instagram como en Facebook, @sebastrológico. Y si quieren pedir una cita, me escriben, quiero pedir una cita contigo. Acuérdense que las citas son por videoconferencia, pueden estar en cualquier lugar del mundo. Y yo les comparto pantalla explicándoles, como hice ahorita, explicándoles muy claro todo, rayándoles esto significa tiene que ver con eso, su propósito de vida puede llegar a ser esto. Y acuérdense que la carta astral también es para resolución de problemas, ¿no? Estoy pasando por esta situación, quiero entender por qué, pero también uno puede mirar hasta cuándo puede ir, cómo de pronto poder hackearla también. Entonces, no siendo más, me despido de ustedes, nos vemos en un par de días y recuerden que este programa se llama Astrología con Sebastián Aguirre, donde hablaremos incesantemente de este apasionante mundo que es la astrología. Chao, que estén bien.